Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy, 21 de agosto, estamos conmemorando el Día del Adulto Mayor y por ello The Latina Center se une a esta celebración a través de una edición especial educativa en donde aprenderemos un poco más sobre la enfermedad de Alzheimer. Para este propósito hemos invitado a un renombrado especialista, el doctor Sergio Lanata, quien nos estará dando los últimos avances científicos en la investigación de esta enfermedad, la cual nos puede coger desprevenidos cuando aparecen los síntomas en un ser querido, nuestros padres, nuestros abuelos, parejas o nuestras amistades. La pregunta siguiente es ¿qué podemos hacer? Por lo general, el desconocimiento puede llevarnos a cometer equivocaciones y por ello necesitamos estar preparados para tomar las decisiones pertinentes. Mencioné que tenemos un invitado especial, el doctor Sergio Lanata. Permítame presentarlo. Él creció en el Perú, donde comenzó sus estudios en ciencias generales. Luego obtuvo su licenciatura en ciencias en la Universidad de Florida. Se graduó con el título de doctor en medicina en la Universidad del Sur de Florida. Posteriormente completó su internado y residencia en neurología en la Universidad de Brown. Se unió a UCSF, Memory and Aging Center, en julio del 2013 como instructor clínico y especialista en neurología del comportamiento. Actualmente trabaja como profesor asociado en neurología clínica en UCSF, donde evalúa y atiende a pacientes referidos a la clínica. También es investigador y director del programa de alcance comunitario del Memory and Aging Center. Bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Javier Nuntón, a nombre de nuestra organización de Latina Center y de mi directora Miriam Wong, le cedo entonces el pase al doctor Lanata. Doctor. Ok, muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Hola, un saludo a todos. Gracias por la invitación. Un placer para mí estar con todos ustedes, contándoles un poco acerca de no solamente la enfermedad de Alzheimer, sino un poco más ampliamente. La charla le va a dar como un vistazo actual o moderno, digamos, de lo que son las enfermedades neurodegenerativas del cerebro, así las llamamos nosotros. Y quiero transmitir algunos conceptos muy básicos que de repente van a sonar un poco confusos, pero voy a tratar de simplificarlos de la mejor manera que pueda, porque me parece importante que todos tengamos eh, una base de entendimiento en común, digamos, conceptos básicos. Y ese es el propósito de esta charla. Entonces, enfermedades neurodegenerativas del cerebro, un panorama moderno. Y voy a empezar con algo muy básico que no está directamente vinculado al cerebro, pero indirectamente sí, como les voy a mostrar en unos minutos. Cuando uno tiene, por ejemplo, una infección pulmonar, una infección al pulmón, lo que sucede es que el alveolo, que es este saco que tenemos adentro de los pulmones, tenemos miles de estos saquitos de aire, digamos, donde entra el aire que inspiramos y los gases pasan del alveolo a las venas y después a las arterias y nos llevan el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, incluidas la del cerebro. Y lo que sucede cuando tenemos una infección es que este espacio alveolar se llena pues de bacterias o de viruses, lo que sea que esté causando la infección, y eso conlleva una serie de cambios fisiológicos, como es la acumulación de moco, etc., etc. Y este proceso infeccioso, vamos a llamarlo así, produce una serie de síntomas en la persona y signos. Y la diferencia entre estos dos es que el síntoma es algo que una persona siente, pero el doctor o el proveedor de salud no puede medir, mientras que un signo es una persona, son manifestaciones que el proveedor de salud, el médico, sí puede medir. Por ejemplo, cuando uno tiene una infección pulmonar va a sentir algo que se llama mialgias, que le duele el cuerpo, puede sentir fatiga, escalofríos, que cuando son muy leves uno no los percibe, el médico no los percibe, pero el paciente los siente. Mientras que los signos sí los podemos medir, son como la fiebre, la tos, las sibilancias, que es lo que el médico trata de oír cuando pone el estetoscopio en la espalda y le pide que respire. A este conjunto de signos y síntomas
todos conocemos, se le llama neumonía. O sea, la persona, ahí me faltó una tilde, la persona que tiene una neumonía tiene este conjunto de signos y síntomas. Entonces, de esa manera nosotros los proveedores de salud simplificamos un poco la comunicación. Cuando yo le digo a un colega, mi paciente tiene neumonía, él o ella ya sabe exactamente a qué me estoy refiriendo, a esta constelación de signos y síntomas causados por una infección pulmonar en este caso. Entonces, este cuadro es muy importante tenerlo en mente eh, cuando hablamos de cualquier tema de salud, es decir, diferentes órganos, diferentes sistemas de nuestro cuerpo pueden ser afectados por una enfermedad o una patología, la cual va a producir signos y síntomas en la persona, los cuales nosotros, los médicos, utilizamos para empezar a hacer el diagnóstico. Entonces viene una persona a verme con una serie de signos y síntomas y yo estoy tratando de mentalmente entender, ok, qué parte del cuerpo, vamos a decir, está afectada, ¿no? Entonces, esta misma estructura de pensamiento, digamos, la traemos al cerebro cuando hablamos de enfermedades cerebrales. Ahora, cuando hablamos del cerebro, el tema se vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el cerebro, a diferencia de los pulmones, es un órgano que está subespecializado. Es decir, el pulmón hace lo mismo, ¿no? En cualquier parte, arriba, abajo, el pulmón derecho, izquierdo, por atrás, por adelante. El pulmón solamente se ocupa de airear el cuerpo, de traer oxígeno al cuerpo. Pero el cerebro, dependiendo de qué parte del cerebro estés hablando, cumple funciones muy distintas unas de otras. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos cómo nosotros neurólogos, de manera muy simplificada, dividimos el cerebro funcionalmente. Tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, el cerebelo, ups, y el lóbulo temporal. Y cada uno de estos lóbulos está asociado con funciones humanas muy claras y distintivas. Por ejemplo, el lóbulo temporal tiene una zona adentro del lóbulo temporal, se llama el hipocampo, que únicamente está enfocada en ayudarnos a poder aprender cosas nuevas, a poder retener memorias. Mientras que el lóbulo occipital, la única función, la función más principal del lóbulo occipital no tiene nada que ver con la memoria, sino con percibir el mundo de manera visual. En otras palabras, nosotros vemos con el lóbulo occipital, no vemos con los ojos en realidad. Los ojos recepcionan toda la información y la mandan al lóbulo occipital y ahí es donde empezamos a procesar lo que estamos mirando. El- las funciones humanas del lenguaje, es decir, mi capacidad de poder expresarme y de poder entender lo que las personas nos dicen, el lenguaje está distribuido, es una función distributiva, quiere decir de que en parte está mediada por el lóbulo frontal, en parte por el lóbulo parietal y un poquito también por el lóbulo temporal. Entonces se comparten diferentes regiones. Mientras que el lóbulo frontal, de manera, digamos, de una perspectiva evolutiva, es que en el lóbulo, necesitamos del lóbulo frontal para ser seres humanos en una sociedad. Dependemos mucho del lóbulo frontal para poder controlar nuestros impulsos, para poder moderar nuestra personalidad, para tener pensamiento crítico, lo que se llama la racionalización, que es lo que nos distingue de muchos otros mamíferos y animales. Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque cuando se trata de, para un neurólogo como yo, oír los signos y síntomas que tiene la persona, nosotros no solamente lo localizamos al cerebro, sino también agarramos, recogemos esos signos y síntomas y tratamos de determinar qué partes, ¿no? Qué sistemas del cerebro están siendo afectados y luego empezamos a pensar cuál es la enfermedad, cuál es la patología que está causando que esas partes del cerebro estén afectadas, que a su vez produzcan los signos y síntomas que tiene el paciente. Entonces, dentro del mundo de las enfermedades neurodegenerativas, en donde la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común, más frecuente a nivel mundial, estas enfermedades tienen algunas características en común, de las cuales voy a hablar un poquito ahora. Acá tienen un cerebro saludable, acá tienen un cerebro con una enfermedad neurodegenerativa, y lo que ustedes pueden ver inmediatamente es de que este cerebro que está enfermo tiene lo que nosotros llamamos atrofia, es decir, ha habido una pérdida de volumen, específicamente en los lóbulos frontales de este cerebro. Esta es la parte de adelante de este cerebro, este es el lóbulo frontal de este cerebro,
y también un poco de atrofia en el lóbulo temporal. Entonces ven que se ha perdido la masa cerebral, había una pérdida de volumen y eso se conoce médicamente como atrofia cerebral. Entonces, para nosotros poder saber qué está causando esta atrofia, tenemos que llamar a un patólogo, que es el que se mete adentro del cerebro después de que la persona ha fallecido, obviamente, y hace un análisis detallado microscópico del cerebro. Y podemos encontrar varias diferentes cosas, varias diferentes patologías. Y acá les pongo algunos ejemplos de lo que el patólogo encontraría en este cerebro con una enfermedad degenerativa para llegar al diagnóstico acertado. Por ejemplo, puede que encuentre algo que llamamos ovillos neurofibrilares, que están pintados acá en negro, ustedes lo pueden ver. Esos son inclusiones de una proteína, de la proteína tau, que se mete adentro de la neurona y poco a poco va causando la degeneración de la neurona hasta que la neurona desaparece. Acá vemos una neurona que ha sido completamente reemplazada por los depósitos de la proteína tau. Esta proteína es muy distinta a esta proteína, que es la proteína alfa-sinucleína, la cual es la causa fundamental, vamos a decir, de lo que se conoce como la enfermedad de Parkinson. Mientras que cuando el patólogo ve ovíos neurofibrilares, conjuntamente con las placas seniles, el patólogo diría, este cerebro no solo tiene una enfermedad neurodegenerativa, sino sabemos que tiene la enfermedad de Alzheimer específicamente, no la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Pick, que es otra enfermedad neurodegenerativa. Entonces, el concepto acá es de que cada enfermedad neurodegenerativa del cerebro se define por la acumulación progresiva de distintas moléculas proteicas o distintas proteínas, nosotros le llamamos proteinopatías, las cuales se van acumulando en el cerebro y producen toxicidad y degeneración de las neuronas, de ahí el término enfermedad neurodegenerativa, lo cual conlleva a una atrofia progresiva del cerebro, lo cual produce los signos y síntomas que nosotros vemos en la persona, tanto en nuestros hogares como en la consulta médica. Ahora, em, importante, y voy a volver a este tema, a este comentario acá, de a partir del 2023 tenemos medicamentos modernos que atacan estas proteínas en el caso específico de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, son medicamentos que van al cerebro y ayudan a limpiar el cerebro de los ovíos neurofibrilares y de las placas seniles de Alzheimer que no estoy mostrando en esta gráfica, pero esos son los dos componentes principales de la enfermedad de Alzheimer. Y así la esperanza es de que al poder remover, sacar estas proteínas, pues el cerebro puede mantenerse saludable y a mejorar los signos y síntomas de la enfermedad. Eso es algo nuevo, eso ha salido en el 2023. Voy a volver a ese tema en unos minutos, eh, pero quería hacer una mención de eso. Ahora, ya que ustedes ven lo que es la atrofia, que le dije es la pérdida de volumen cerebral que ustedes mismos vieron en las fotografías anteriores, ahora van a entender por qué es que nosotros hacemos resonancias magnéticas del cerebro, porque queremos ver si hay atrofia en el cerebro que va más allá de lo normal. ¿Por qué digo eso? Porque conforme todos envejecemos, nuestros cerebros naturalmente se reducen en volumen. Hay una reducción leve que nosotros sabemos identificar si es normal o no. Pero lo que sucede en estas enfermedades neurodegenerativas es de que la atrofia tiende a ser focal, es decir, no afecta a todo el cerebro al mismo tiempo, sino que son ciertas regiones del cerebro que se ven más afectadas que otras, que es lo que estoy mostrando aquí. Estas son imágenes de resonancia magnética y aquí pueden ver este cerebro, eh, que en la corteza órbito-frontal se llama, esto es parte del lóbulo frontal para que se orienten, ese es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo, este es un corte axial. Ven de que hay más espacio de líquido cefalorraquídeo que se ve en negro. Eso quiere decir de que el tejido cerebral se ha reducido en volumen y esa reducción en volumen se ha visto reemplazada por líquido que todos tenemos adentro de nuestro cerebro. Entonces, si ustedes comparan esta imagen con esta de aquí abajo, aquí sí se ve tejido más lleno y menos líquido cefalorraquídeo, mientras que aquí se ve más acumulación de líquido cefalorraquídeo. Igual en este corte vemos un poquito más de espacio acá que aquí, y si vemos un corte sagital, que es un corte hecho de esta manera, ustedes mismos pueden ver de que hay mucha acumulación de líquido cefalorraquídeo en negro comparado con un cerebro saludable. Entonces, eso es atrofia.
Y a través de investigación que hemos hecho aquí y en otras instituciones, hemos aprendido que cada una de estas enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer y otras, la degeneración lobar frontotemporal, que es otra enfermedad del cerebro, cada una de estas tiene su atrofia característica en estadios tempranos de la enfermedad especialmente. Entonces, nosotros usamos la resonancia como una herramienta para un diagnóstico, para ayudar a un diagnóstico. No quiere decir que la resonancia magnética nos está diciendo si es que hay los ovillos neurofibrilares o la proteína beta-amiloide en el cerebro, nos está diciendo de que hay atrofia que tendemos a ver de repente en una enfermedad de Alzheimer. Entonces, en resumen, ¿no? Yo les he mostrado que las enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Alzheimer, se ven causadas por la acumulación progresiva de distintas proteínas en el cerebro. Dicho sea de paso, no son proteínas que ingerimos, son proteínas que naturalmente suceden en nuestro cerebro, pero por razones que todavía no entendemos muy bien, en algunas personas estas proteínas se degeneran y se empiezan a acumular. Y eso produce toxicidad en el cerebro, inflamación, y eso conlleva a una degeneración del cerebro, lo cual llamamos atrofia. Y con el pasar del tiempo, esto va a producir síndromes clínicos en la persona, es decir, constelaciones de signos y síntomas clínicos que nosotros utilizamos para para empezar a llegar al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de la enfermedad de Alzheimer, yo les dije ya, eso se ve producida, hasta donde entendemos hoy, por la acumulación progresiva de dos proteínas, que es las placas seniles, que son conformadas de una proteína que se llama beta-amiloide, y los ovillos neurofibrilares, que son compuestos por una proteína que se llama tau. Les mencioné que a partir del 2023 tenemos medicamentos nuevos que ayudan a sacar la proteína beta-amiloide del cerebro de una persona que tiene Alzheimer. Lo que hemos aprendido también a raíz de la investigación es de que el Alzheimer, esta enfermedad de Alzheimer, puede producir signos y síntomas muy diversos en la persona, dependiendo de qué partes del cerebro están siendo primariamente afectadas por la enfermedad. Entonces, todos estamos acostumbrados a pensar que lo que causa la enfermedad de Alzheimer es mucha pérdida de memoria, y es correcto. Eso nosotros lo llamamos el síndrome amnésico de la enfermedad de Alzheimer, que es la manera más común de presentación de la enfermedad de Alzheimer. Pero quiero que perciban de que existen otras maneras, otras manifestaciones clínicas a través de la cual se puede presentar esa enfermedad. Por ejemplo, ya conocemos que hay un síndrome de lenguaje, no de memoria, sino de pérdida de lenguaje, que le llamamos la variante logopénica, que es cuando la persona tiene mucha dificultad comunicándose al hablar, se le traba la lengua, no encuentra palabras, se siente muy cohibido al hablar porque siente que no puede expresarse elocuentemente. A su vez, también hay un síndrome visoespacial que llamamos la variante posterior de Alzheimer. ¿Por qué? Porque está afectando principalmente la corteza occipital. Yo les mencioné que esa corteza, esa parte de atrás del cerebro, se ocupa de interpretar el mundo visual. Pues naturalmente estas personas con esta variante de Alzheimer no van a tener problemas de memoria en estadios tempranos ni problemas de lenguaje, sino que no van a poder percibir el mundo visual de una manera coherente. Tienen muchos problemas percibiendo distancias, no reconocen caras o de repente lugares o objetos. Y también hay un síndrome frontal de Alzheimer. Yo les conté que el lóbulo frontal es lo que nos ayuda a nosotros ser personas racionales, controlar el comportamiento, la personalidad. Entonces, naturalmente, las personas que tienen esa variante van a empezar a tener cambios muy marcados en su personalidad, en su conducta, y eso llama mucho la atención a veces de las familias y piensan, ay, de repente está muy estresado, de repente está lidiando con algo difícil en sus vidas. Y es posible, pero también es posible que sea el inicio de una enfermedad degenerativa, lamentablemente. Afortunadamente, estos síndromes, estos tres, son mucho menos comunes que el síndrome amnésico, que es la manera más común a través de la cual se presenta el Alzheimer. Si esto los confunde un poco, traten de pensarlo de esta manera. Cuando tuvimos la pandemia de COVID, aprendimos de que cuando uno se ve infectado con el virus, ese virus puede producir síntomas del pulmón, puede producir síntomas neurológicos, puede producir síntomas musculares
y en algunos casos casi que ningún síntoma, ¿verdad? Es algo similar. La enfermedad de Alzheimer, dependiendo de qué partes del cerebro estén afectadas, va a producir signos y síntomas muy distintos y pienso que es importante que todos sepamos eso para poder reconocerlos en en nuestras vidas. Y ya les conté. Brevemente, no voy a pasar mucho tiempo aquí, solamente quiero resaltar de que cuando hablamos de otra enfermedad degenerativa del cerebro, que no es la enfermedad de Alzheimer, sino lo que se conoce como la degeneración lobar frontotemporal, esta está producida por muchas más diversas patologías a nivel cerebral y los signos y síntomas que producen estas enfermedades también son muy distintos. Acá no hay un tema de pérdida de memoria, sino está más enfocado a movimiento, cambios en su sistema motor y también cambios cambios más, digamos, más pronunciados en la habilidad de comunicarnos y también síndromes muy marcados en cambios de conducta de la persona. Y les voy a mostrar ahora unos videos para que ustedes vean, perdón, para que vean cómo se ve. El primer video es un señor, está en inglés, así que, uy, ¿qué está pasando? Perdón. El primer video es un señor que tiene degeneración lobar frontotemporal. Y ustedes van a ver que está desinhibido. Primero que no habla y segundo que cada vez que ve dulces, en este caso está comiéndose bolsas de azúcar, eh, no puede contenerse el impulso de querer comer. Y es así, ella es su esposa, la esposa nos dio permiso para compartir estos videos por motivos de educación, y él se comporta de esa manera donde sea que va. Causa mucha vergüenza, no puede controlarse, y no le da ningún tipo de vergüenza a él. Eso es un síntoma, bueno, perdón, eso es un signo de una posible degeneración lobar frontotemporal. Y esto lo vemos muy frecuentemente en personas que tienen esta enfermedad. Tienen unas ansias por comer dulces descontroladamente. Eso junto con muchos otros signos y síntomas, pero solo quería mostrarles eso. Este señor tiene una degeneración lobar frontotemporal también, en donde ha perdido el conocimiento de lo que es un borrador. Visualmente no lo reconoce y dice, no sé qué es esto. Cuando la persona se lo da, él lo toca y tampoco sabe para qué sirve. Le pregunta, ¿para qué lo usan? Nunca en mi vida he visto una cosa así, dice. Y le dice, ah, es para borrar. Le dice, ah, es para borrar que como que ha perdido esa memoria muy específicamente. Entonces, no quiero pasar mucho tiempo aquí. Acá el mensaje, solamente para que entiendan un poco la complejidad del tema, desde nuestro punto de vista, hemos aprendido también a través de investigación de que distintas enfermedades neurodegenerativas del cerebro pueden producir, como ya les dije, signos y síntomas muy diversos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la variante conductual de la degeneración lobar frontotemporal, si ustedes siguen estos colores, van a ver que estos colores corresponden a distintas enfermedades específicas del cerebro que están aquí, distintas patologías. Entonces, tenemos mucha diversidad de patologías que producen síndromes muy diversos. Ese es el mensaje. Entonces, eso es lo que complica mucho nuestro trabajo, porque cuando nosotros evaluamos una persona decimos, ok, definitivamente tiene un síndrome clínico anormal, pero no siempre voy a estar yo 100% seguro de cuál es la enfermedad específica que está causando ese síndrome clínico. Y ahí es donde hacemos mucha investigación para mejorar nuestras herramientas. Eso es todo lo que quiero decir aquí y de repente podemos conversar después de eso. Ahora, esta gráfica es muy importante. Ustedes han visto que hasta este momento yo no usaba la palabra demencia. Les he hablado de enfermedades degenerativas del cerebro. Entonces vamos a imaginarnos esta gráfica. Esto es un individuo de joven a mayor. Vamos a decir que esta persona tiene una enfermedad degenerativa en el cerebro y esta persona va a tener un curso de lo que nosotros llamamos, todas las enfermedades del cuerpo tienen una historia natural, es decir, cómo la enfermedad evoluciona en una persona en promedio. Entonces vamos a decir que primero el cerebro está saludable y es aquí en este punto, en los 40, en los años 40 más o menos de la persona, en donde el cerebro empieza a sufrir esos cambios degenerativos.
Lo que Perdón, quiero que no, perciban, no Heli, vemos la gráfica. ¿no ven la gráfica? No, ni tampoco vimos el video. Qué raro. Oh, sí se ve, ahora está pues un niño y un adulto mayor y Sí, dice 30, 40 años, historia sí, natural de enfermedades neurodegenerativas. Sí se ya, ve. sí se ve. Ok, de repente la señora Sí, no, que no dijo lo que vi no se ve ahí. tiene un... De repente usted Oh, tiene... ok. Ok, Ya, gracias. ok. Perdón la interrupción. No, no se preocupe. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es de que el cerebro empieza a cambiar mucho antes de que la persona tenga signos o síntomas de la enfermedad. Eso es algo que hemos aprendido relativamente recientemente de estas enfermedades. Entonces, eso se llama el estadio preclínico o asintomático. Luego, la persona entra en un cuadro que llamamos deterioro cognitivo subjetivo, que es que la persona ya siente que algo está cambiando, pero cuando va a ver un especialista, se le hace resonancia magnética, se le hacen todos los exámenes y todos los exámenes parece que están normales, pero la persona ya está sintiendo algo, es decir, tiene síntomas que son tan leves que no se pueden percibir, pero ahí están. Luego la persona entra en algo que llamamos deterioro cognitivo leve, que es cuando la persona ya tiene los síntomas y signos, y nosotros los especialistas sí podemos detectarlos también en nuestras pruebas. Pero no es hasta más tarde en la enfermedad, en la historia natural de esas enfermedades, que la persona entra en un cuadro que se llama demencia. Entonces, el término demencia es un término que debemos aprender a utilizarlo más como un estadio, no como un diagnóstico. O sea, la persona cuando yo veo a una persona que tiene demencia, yo uso ese término cuando veo a la persona que ya tiene signos y síntomas bastante pronunciados y que son tan serios que la persona ya no puede vivir independientemente. Eso es lo importante. La pérdida de independencia es lo que hace que la persona, que hace que nosotros digamos, esta persona tiene un cuadro de demencia. Ahora, nuestro trabajo es determinar por qué la persona tiene demencia. ¿Tiene demencia porque tiene Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, o tiene demencia porque tiene una degeneración lobar frontotemporal? ¿Tiene demencia porque ha tenido muchas hemorragias en el cerebro o isquemias? Ahí es donde está el trabajo de un neurólogo. Entonces no es suficiente decir que la persona tiene demencia, hay que saber por qué ha llegado a ese estadio. Esa es otra manera de verlo. La persona que tiene demencia es una persona que tiene signos y síntomas cognitivos que se pueden medir, yo lo puedo medir, puedo ver el deterioro cognitivo en pruebas, y también ha perdido independencia, es decir, hay un deterioro funcional. Mientras que el deterioro cognitivo leve, la funcionalidad todavía está preservada. Y deterioro cognitivo subjetivo es cuando la persona simplemente siente que algo no está bien, pero todavía no podemos detectar nada objetivamente. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, lo que hemos aprendido es que cuando la persona se siente normal, acá tenemos los tres estadios, ¿no? Y bueno, acá no he incluido el deterioro cognitivo subjetivo, que estaría como por acá, pero pasa de estar normal a tener deterioro cognitivo subjetivo, deterioro cognitivo leve y demencia. Pero mucho antes de que la persona ya tenga signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer, ya vienen acumulándose estas proteínas en el cerebro. Y es de ahí donde surgen investigaciones actuales, en donde estamos estudiando fármacos, medicamentos, que tenemos la esperanza puedan atacar la enfermedad antes de que la persona tenga signos y síntomas de la enfermedad. Y hoy en día hay ensayos clínicos a nivel nacional en donde estamos intentando diferentes medicamentos para lograr ese objetivo. Si esto les parece raro o les parece sí, raro, piensen en diabetes. Hace muchos años, la diabetes se diagnosticaba en estadios tardes de la enfermedad, cuando la persona ya había perdido visión o tenía neuropatías de los pies, y entonces al diagnóstico se llegaba muy, muy tarde. Y decía, bueno, usted tiene diabetes. Bueno, ahora la diabetes se diagnostica antes de que la persona tenga signos o síntomas de diabetes. Ustedes de repente conocen a personas que han ido a ver a su médico primario, le hacen exámenes de sangre y le dicen, señor o señora, usted tiene diabetes. Y la persona dice, pero yo me siento muy bien. Sí, pero los exámenes están diciendo de que ya tiene evidencia de diabetes porque tiene la glucosa muy alta y tiene otros marcadores en sangre. Bueno, pues hoy día estamos trabajando para desarrollar
más herramientas que nos permiten diagnosticar una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer en estadios tempranos y en el futuro, incluso yo creo, y es mi opinión, van a haber exámenes que nos permiten diagnosticarla en estadios presintomáticos y hacer algo al respecto. Entonces, para volver a esta gráfica, lo que quiero que perciban también es que cuando una persona tiene Alzheimer y presenta cualquiera de estas variantes, cualquiera de estos síndromes clínicos, esa persona va a cursar esos estadios. Va a empezar primero con deterioro cognitivo subjetivo, es decir, pérdida de memoria, pero muy, muy leve. Luego eso va empeorando y cuando la pérdida de memoria se vuelve tan, tan significativa que la persona ya no puede desenvolverse sin ayuda, entonces esa persona se dice tiene demencia causada por la enfermedad de Alzheimer y se ha manifestado de una manera amnésica. Y así sucesivamente para las otras variantes. Ahora, este conocimiento que les acabo de compartir de la historia larga de la enfermedad de Alzheimer y de otras causas de demencia, ha, incentivado investigación, eh, ha incentivado investigación para tratar de ver cómo podemos prevenir la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque como les dije, ¿no? Ya sabemos de que la enfermedad em, tiene un curso muy largo y tiene estadios presintomáticos y estadios donde la persona tiene la enfermedad de Alzheimer y está muy levemente afectada por ella. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer todos nosotros para poder mantener nuestro cerebro saludable y fuerte o para, esperamos, poder lentificar ese proceso degenerativo? Entonces, ustedes van a oír un montón de cosas en los medios: tome esta pastilla, tome esta hierbita, tome esta vitamina, le va a ayudar a prevenir o le va a ayudar a pelear la enfermedad. Bueno, esta es la gráfica que quiero que ustedes tengan en mente. Pueden copiarla en su pantalla o pueden apuntarla, porque estos son los factores de riesgo más importantes y poderosos. Es decir, cuando estamos en la edad media, que es a partir de los 40, más o menos entre 40 y 60, 40 y 55. Estos son los factores más importantes que si no estamos haciendo nada al respecto, si los tenemos y no estamos haciendo nada al respecto, pues estamos debilitando nuestro cerebro y nos estamos poniendo en riesgo de desarrollar una enfermedad degenerativa. ¿Cuáles son? La pérdida de audición. Si tenemos pérdida de audición, no la ignoremos. Hay que ir a ver a nuestros médicos. De repente necesitamos audífonos. Tenemos que mejorar la audición. Tener el colesterol alto y específicamente el LDL. Ese es un factor de riesgo para el cerebro. Hay que corregirlo, ya sea con dieta, ejercicios o con un medicamento. Si sufrimos de depresión, no estoy hablando de tristeza que podemos tener todos porque la vida a veces nos golpea. No, eso no es depresión. Depresión es un cuadro clínico en donde la persona está intrínsecamente deprimida por razones que a veces no tienen nada que ver con el día a día de la vida, sino que es un padecimiento mental. No hay que ignorar eso tampoco porque está asociado con cuadros degenerativos conforme uno avanza con la edad. Lesión cerebral traumática, es decir, evitar golpes de cabeza a toda costa. Los golpes de cabeza pueden acumularse y pueden producir una vulnerabilidad para desarrollar una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer. La inactividad física es un factor importantísimo. Tenemos que hacer por lo menos 30 minutos de actividad física al día, por lo menos 5 días a la semana. ¿Y qué actividad física? Actividad física que nos haga sudar un poco o como que, porque hay personas que no sudan muy fácilmente, pero sentir de que estás ejercitando, ¿no? Que estás respirando más rápido. Eso es protector y beneficioso para el cerebro directamente. No solamente es bueno para el corazón, para los huesos, sino para el cerebro. Las personas que tienen diabetes tienen que hacer todo lo posible para controlar su diabetes. El tabaquismo, es decir, fumar cigarrillos, también es un factor de riesgo para el cerebro. La hipertensión, tener la presión alta, hay que controlar eso. La obesidad y el consumo excesivo de alcohol. No es consumir un traguito de vez en cuando, una cerveza, no. Son personas que consumen 20 tragos a la semana, por ejemplo, ¿no? 20 o más.
eso ya se vuelve un factor detrimental para el cerebro. Cuando ya llegamos a a la vida tardía, son otros los factores que son importantes. El aislamiento social, mantenernos. ¿Por qué? Porque el aislamiento social nos pone en riesgo de sufrir de soledad crónica. La soledad crónica es lo que nos afecta la salud en general y también directamente la salud del cerebro. Ahora, un punto ahí es de que no todas las personas que viven solas se sienten en soledad. Entonces, no hay problema si una persona vive sola, pero siente que está bien acompañada porque puede agarrar el teléfono y llamar a un buen amigo, un familiar y se siente acompañado, o va a ver a la peluquera o al peluquero y se siente acompañado, no hay ningún problema. El problema es cuando la persona siente que a pesar de estar rodeada de gente, de repente aún así se siente en soledad. Eso es algo que hay que tratar de combatir y corregir. Vivir en áreas que tienen alta contaminación del aire y la pérdida visual, ¿no? Hacer algo al respecto, lentes, cirugía si es necesario, porque hay personas que tienen cataratas, por ejemplo, no ignorar eso, operarse, corregir la pérdida de visión. Miren esto, se estima de que a nivel poblacional, si es que, por ejemplo, acá en San Francisco iniciáramos una campaña para controlar todos estos factores de riesgo, se estima de que se pueden prevenir hasta un 45% de todos los casos de enfermedades degenerativas del cerebro. O sea, son factores potentes, ese es el mensaje. Y para ir terminando, ¿cómo es que nosotros hacemos el diagnóstico hoy en día? Pues el diagnóstico tiene, digamos, tres componentes principales. El primero es el examen neurológico, luego está la evaluación cognitiva y luego están todas las investigaciones modernas que podemos hacer hoy en día para llegar al diagnóstico y a un tratamiento. Quiero compartir con ustedes que la evaluación neurológica, como les he dicho, ¿no? El cerebro es un órgano muy, muy singular en el cuerpo porque cumple funciones muy distintas unas de las otras. Entonces, el examen neurológico puede ser muy complejo y tomar la historia del paciente puede tomar mucho, mucho tiempo porque no solamente hacemos preguntas de la memoria, sino también del lenguaje, las funciones ejecutivas, funciones visoespaciales. Queremos preguntar de cómo uno se siente a nivel motor, ¿no? Siente que está coordinando bien su cuerpo, tiene problemas en la marcha, balance, cambios que llamamos nosotros autonómicos y sensoriales, ¿no? La incontinencia urinaria, por ejemplo, el estreñimiento también es algo neuronal a veces, los mareos, la pérdida del olfato, cosas, algunos ejemplos más de cosas que nos interesa indagar. Y también cambios de comportamiento, personalidad y cambios emocionales, algo que tradicionalmente se considera separado de la neurología, en realidad no, es íntegro a la neurología. Cómo una persona está procesando su mundo emocional, cómo la familia o el ser querido ve a la persona, lo ven desinhibido, lo ven que está apático, lo ven que está compulsivo, es decir, hace cosas repetidas veces una y otra vez. Hay cambios en el apetito. Todo eso nos interesa. Entonces, este proceso de poder entrevistar a la paciente o al paciente junto con la familia o el ser querido o el cuidador puede demorar mucho tiempo, porque nos interesa hacer preguntas en todos estos dominios para poder mapear qué partes del cerebro están siendo afectadas por la enfermedad. Y eso se ve complementado por un examen físico neurológico, donde estamos haciendo exámenes de los diferentes sistemas neurológicos, eh, y así completamos la evaluación neurológica. Esto puede tomar entre 1 hasta 3 horas a veces, porque el caso puede ser muy complejo. Luego, en un mundo ideal, por ejemplo, lo que hacemos aquí es de que yo derivo al paciente a un colega que hace lo que llamamos una prueba neuropsicológica o una prueba cognitiva, en donde el neuropsicólogo se sienta con el paciente y le hace exámenes de memoria, exámenes de funciones visoespaciales, exámenes de lenguaje, y eso arroja puntuaciones que luego el neuropsicólogo compara con personas saludables que tienen más o menos la misma edad y el mismo nivel de educación, porque el nivel de educación influye en cómo uno cómo uno se desplaza en estos exámenes, para que luego me digan a mí, al neurólogo, mira, tu paciente está puntuando muy bien en exámenes de memoria, pero muy mal en exámenes de lenguaje, comparado con qué, con personas saludables que tienen más o menos la misma edad
el mismo nivel de educación. Ahora, ahí es donde a veces tenemos problemas, ¿por qué? Porque no tenemos buenas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo un paciente aquí, por ejemplo, por decir algo bueno, yo soy de Perú, que venga del Perú, pero no solamente del Perú, sino que de repente se creció en una zona rural del Perú, pues yo no tengo un buen análisis comparativo para ese individuo. Entonces tengo que aferrarme a normas que de repente no son las mejores. Entonces ahí hay un poco de criterio clínico que tenemos que utilizar. Una vez que hemos hecho el examen neurológico, la prueba cognitiva, y hay algo que nos preocupa, entonces ya tenemos que hacer nosotros exámenes para poder llegar a las causas, ¿no? Nuevamente, ¿no? ¿Qué está causando la demencia de mi paciente? ¿O qué está causando el deterioro cognitivo leve de mi paciente? Y es donde hacemos resonancia magnética. Ahora tenemos exámenes de sangre nuevos también que nos permiten ver el riesgo de que la persona tenga, por ejemplo, las proteínas del Alzheimer, la proteína beta amiloide, la proteína tau. Y ya podemos indagar eso a través de exámenes de sangre. Imagínense, eso también es reciente, hace algunos años. Y algunos exámenes más especializados del cerebro, imágenes como el PET scan y exámenes de líquido cefalorraquídeo. Y así es como vamos llegando al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, muy brevemente, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, imaginemos de que tenemos una mujer, 57 años de edad, me presenta con un cuadro de más o menos 4 años de un deterioro progresivo en las funciones visoespaciales, no en la memoria, sino en visoespaciales, que yo confirmo a través de una prueba neuropsicológica y neurológica. Luego hago una resonancia magnética y veo de que atrás en el cerebro, en la corteza occipital, efectivamente hay una pérdida de volumen, hay atrofia que está focalizada en el lóbulo occipital, la cual confirmo con imágenes de PET, que veo que hay acumulación de proteínas beta amiloide y tau ahí atrás en el cerebro. Entonces, con esta información, yo diagnostico que esta persona tiene la variante posterior de la enfermedad de Alzheimer y luego tengo que determinar en qué estadio está esta persona. ¿Está en un cuadro de demencia o está en un cuadro más leve, como deterioro cognitivo leve? ¿Por qué? Porque eso importa, porque al yo empezar a planear un tratamiento o un plan de apoyo, tengo que saber qué tan severa está la enfermedad para ver qué tratamientos específicos le puedo dar, qué tratamientos sintomáticos le puedo dar a esa persona también, y idealmente, pues, traer al médico de atención primaria y también a trabajadores sociales si es necesario y a otros especialistas para ayudar al paciente y a la familia, porque esos son problemas que afectan a toda la familia, no solamente al paciente. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo por hoy. Por último, como siempre termino mis charlas, hacerles saber de que en nuestro centro tenemos una clínica, tenemos también proyectos de investigación, y si están interesados en aprender más de estos proyectos y de la clínica, pueden llamar a este número telefónico o escribirnos a este correo electrónico con sus preguntas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nata. Muy instructiva su presentación. Le agradecemos profundamente. Y bueno, abrimos el espacio para algunas preguntas de las personas que están aquí. Doctor Lanata, buenos días. Hola. Hablar de Alzheimer muchas veces nos deja solo en pensar que pues es parte de un proceso de envejecimiento, pero quisiéramos conocer si hay alguna conexión a nivel hereditario de esta enfermedad. Sí, Gracias. a ver, el primer punto, como les mostré, la enfermedad de Alzheimer no es parte de un envejecimiento normal. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad específica del cerebro causada por la acumulación de estas proteínas que les mostré. Em, y entonces, y eso es algo muy importante que quiero que me ayuden a comunicar eso, porque lo escucho muy frecuentemente, ¿no? Que la enfermedad de Alzheimer es parte de la vida, es parte del envejecimiento y es importante distinguir lo que es un envejecimiento normal de lo que es envejecer con una enfermedad del cerebro, en este caso específicamente la enfermedad de Alzheimer. Son dos trayectorias muy distintas unas de las otras. Mientras que con un envejecimiento normal, es natural que una persona tenga un deterioro leve de su memoria, de sus funciones ejecutivas,
nunca va más allá de eso, ¿no? O sea, la persona puede aún así mantener una conversación, puede recordar, etcétera, ¿no? Es muy leve el declive. Mientras que con la enfermedad de Alzheimer, el declive es mucho más acelerado y mucho más pronunciado, ¿no? En el peor de los casos llega al punto donde la persona ya no se acuerda los nombres de su pareja, no se acuerda los nombres de sus hijos, y así se va deteriorando. Entonces son dos trayectos muy distintos. Claro, pero la persona que tiene un familiar con Alzheimer debe de procurar hacerse exámenes previos para saber si Sí, puede o no, o dónde se va a romper la cadena, o podemos hacer algo, o estamos sí. destinados a padecer Lo, Alzheimer si tenemos a alguien en la familia con ese padecimiento. yo lo que recomiendo, en base a lo que he compartido con ustedes hoy, es que eh, no esperar a que la persona tenga demencia. ¿Se acuerdan de esa gráfica que les mostré en donde ven como los estadios de la enfermedad, ¿no? Y esa, es solamente al final de la enfermedad que la persona entra en un cuadro de demencia. Cuando la persona viene a verme a mí en un cuadro de demencia, ha llegado muy tarde, ¿me entienden? O sea, es como que, por darles otro ejemplo, es como, nuevamente, el COVID, ¿no? Como ejemplo porque lo vivimos todos. Es como que la persona con COVID vaya y llega a ver al médico cuando ya no puede respirar y ya es muy tarde. Entonces, lo ideal es no esperar a buscar una evaluación. ¿Qué sucede? Que muchas personas tienen miedo, ¿no? Es natural tener miedo o estar aprensivos o decir, ah, no, es la edad. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes y a las personas con las que converso es, no es que haya una lista de cosas que si las tienes, tienes que ir a chequearte. No es así. Y quiero que la gente confíe en su intuición, ¿no? Si uno siente de que, oye, ¿sabes qué? Hace unos años yo me sentía mejor, me acordaba más las cosas, ahora siento que estoy mucho más olvidadizo. Y me dicen que es la edad, pero no estoy seguro, me siento que no estoy seguro. Bueno, eso es suficiente para decir, quiero evaluarme, quiero una evaluación de mi memoria, para tener una base, ¿no? Entonces, hay que actuar. ¿Por qué? Porque el futuro se ve bastante prometedor, como les dije, se ve un futuro en donde vamos a poder, vamos a poder interactuar con esa persona que tiene síntomas muy, muy leves para poder parar la enfermedad. Eso es lo que yo creo que va a suceder en el futuro. Todavía no estamos ahí, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos, yo creo, a eso. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Gloria. Sí, doctor Sergio Lanata, gracias por estar el día de hoy aquí. Mi pregunta es, después que una persona está teniendo síntomas de demencia, ¿cuál es la tasa de mortalidad y por qué puede ser un deterioro mucho más rápido que otras personas? Ya. A ver, voy a responder su pregunta de esta manera. Es la realidad. Voy a poner la realidad como es. Si una persona tiene la enfermedad de Alzheimer en su cerebro, como se las he presentado yo hoy día, ¿no? Es decir, está sucediendo esa acumulación de esas proteínas, la degeneración está sucediendo, hay inflamación, hay cambios degenerativos, hay atrofia en el cerebro. Ya, si ese proceso continúa la suficiente cantidad de tiempo, la persona va a morir a raíz de esos cambios degenerativos. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que esta enfermedad de Alzheimer, con el pasar del tiempo, avanza y abarca más territorio en el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que esas proteínas que empezaron a acumularse, vamos a decir, en la parte, en los centros de memoria del envejecimiento, el patólogo nos ha ayudado a entender de que con el pasar del tiempo, esas proteínas y ese proceso degenerativo va viajando a otras regiones del cerebro, incluidas las regiones del cerebro que necesitamos nosotros para hacer cosas muy básicas como tragar, como pararnos y caminar. Entonces, esa es la cruda realidad de estas enfermedades, que cuando una persona vive la suficiente cantidad de tiempo con ella, ¿qué sucede? Que en estadios muy tardes de demencia,
el paciente va a tener problemas tragando agua, tragando alimentos. Y entonces y así es como nos quita la vida, lamentablemente. Entonces, para responder la pregunta, la mortalidad de estas enfermedades degenerativas, si es que la persona vive lo suficiente cantidad de tiempo, es siempre es 100%. Lo que sucede es de que eh, lo que sucede es que en la realidad, una persona que yo, por ejemplo, diagnostico con la enfermedad de Alzheimer a sus 80 años, pues lo más probable es que esa persona no vea el final de la enfermedad, porque va a morir de otra cosa, porque todos morimos de algo y nos morimos de un infarto cerebral o un ataque al corazón, o nos caemos, nos fracturamos la cadera y eso se complica porque nos da una infección, etcétera. ¿Me dejo entender? Esa es la realidad, sin decorarla. O sea, entonces, la enfermedad de Alzheimer, como todas las otras enfermedades degenerativas, sí pueden causar la muerte de una manera un poco indirecta, pero también directamente, porque empieza a afectar no solamente las facultades mentales, cognitivas, sino facultades muy esenciales que nos permiten seguir vivos. Ahora, es muy triste verlo en personas, siempre es triste verlo, obviamente, pero es extremadamente difícil verlo en personas que son jóvenes y tienen una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Personas a sus 40, 50 años, porque esas personas casi siempre sí viven hasta ver el final de la enfermedad. Y eso es desgarrador. Sí, le pregunto porque yo sí tengo un primo hermano muy cercano que él enfermó hace algunos años y fue algo muy, am, digamos, se suscitó muy pronto, muy, de sorpresa Ajá. y él se deterioró en 3, 4 años al grado de que pues ya ahorita alguien lo tiene que estar cuidando las 24 horas del día porque pues no se acuerda ni siquiera, no sabe ni quién es su familia y está teniendo comportamientos un poquito agresivos con sus hijos. Entonces, ya él ya no se acuerda si tomar agua, si comer, y a veces es muy cansado con ellos. Y lastimosamente en el área donde ellos viven, bueno, en una parte de Los Ángeles, como que no les han dado mucha respuesta y han tenido varias veces que viajar a México con especialistas para que les den una respuesta. ¿Y Y qué edad tiene él más o menos? tendrá unos 57, 58 años, más o ¿Y, menos. y le han dado un diagnóstico o un diagnóstico estimado? Bueno, al principio le dijeron que era principios de Alzheimer, ¿no? Ya, Que era, le dijeron que iba a ser algo progresivo, pero en los últimos 4 años, no, ya no se acuerda ni quién es, ya no se ya, acuerda de sus familiares. Y creo que ellos tampoco no están muy enterados de las fases que usted ha estado explicando ahorita mm, y parece que ahorita ya está más bien digamos, la última parte, en la demencia, y ya, se lo han estado llevando a México porque aquí no les han dado qué pena. respuesta concreta ni tampoco cómo poder ayudarlo. Qué lástima. Bueno, sin saber detalles del caso, lamentablemente sucede que la enfermedad de Alzheimer, como dije hace unos minutos, puede afectar a personas muy jóvenes. Estamos acostumbrados a pensar de esta enfermedad como algo que le sucede a las personas mayores, Sí, pero en casos raros puede ocurrir en la cuarta, quinta década de edad. Y en esos casos generalmente, pero no siempre, pero generalmente el cuadro es más acelerado. O sea, la persona va a estar levemente sintomático a tener demencia avanzada, a veces en un transcurso de 5 años, a veces más, a veces menos también, pero lo que me dices no es raro para ese cuadro. Este, eh, es importante ahí tomar una historia detallada de la familia, porque para ver si hay otros casos similares, porque en algunos casos sí es algo hereditario. En la sí. mayoría de casos no. En la mayoría de casos de Alzheimer es lo que llamamos nosotros esporádico, es decir, no encontramos ninguna razón genética, simplemente pasó. Y les puede pasar a cualquiera de nosotros, lamentablemente, pero es la realidad. Sí, en este caso su papá también murió de eso y también murió muy rápido, entonces
Entonces Este, probablemente sea genético. sí, Y yo le recomendaría, bueno, tienen que ir a un centro académico, la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, la Universidad de California del Sur de California, University of Southern California, y buscar un centro especializado, como el que tenemos nosotros aquí, pero en el sur de California. Hay varios, muchas gracias. con gusto. Tenemos tiempo para una pregunta más, creo, Aline. Sí, parece que una pregunta más. Sí. Buenos días, doctor Sergio. Muchas gracias por estar aquí. Toda la información que nos brindó me pareció muy interesante. Mi pregunta es, ¿cuál sería la edad ideal para hacernos un chequeo? O desde el momento en que ya empezamos a perder la memoria, sería como un punto para tomar en cuenta y hacernos un chequeo, una tomografía, ¿o qué es lo que sugiere usted? Sí, y bueno, yo no creo que haya una edad ideal, porque estas enfermedades lamentablemente pueden afectar a cualquier adulto de cualquier edad. Entonces es más que nada cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, ¿no? Yo la verdad, yo lo tomaría como cualquier otra queja de salud. Es decir, si por ejemplo a mí me duele la rodilla, y a mi vecino también le duele la rodilla y a mi esposa le duele la rodilla, eh, cada uno de nosotros va a acudir a servicios médicos en momentos distintos y eso está guiado por qué tan preocupado estoy yo por mi dolor de rodilla. Entonces, es igualito, en mi opinión, debe ser para cualquier cambio cognitivo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todos tenemos como un medidor interno que nos dice, ay, sí, se me olvidó esto, pero eso le pasa a cualquiera, eso me ha pasado a mí antes, hace años, o sea, eso no es un big deal. Y está bien, yo quiero que la gente confíe en eso. O sea, si uno siente que le está pasando algo, escuchen su voz interior y si les está pasando de sobremanera y se empiezan a preocupar un poco de qué raro esto, ese es el momento de no ignorar esa alarma, ir acudir primero al médico primario, decirle, oye, estoy notando estos olvidos, estoy notando que trato de hablar y no me salen las palabras y va más allá de lo que yo estoy acostumbrado y ahí es cuando se empieza la evaluación. El médico primario debe poder hacer una evaluación básica de cognición, hacer un puntaje y con eso ya tenemos una evaluación básica con la cual podemos comparar en el futuro, ¿no? O el médico primario dice, ¿sabes qué? Sí, me preocupa, vamos a derivarte a ver un neurólogo. No para llegar a un diagnóstico necesariamente, pero para tener una evaluación de base. Entonces, no hay edad, es simplemente hacerle caso a esas alarmas que todos tenemos, no ignorarlas y tomarlo como cualquier otra queja de salud, un dolor de rodilla. O sea, siempre hay el paciente que le duele la rodilla, no hace nada y pasan años y le duele más y no hace nada. Pues espero que eso no suceda, pero hay esa posibilidad, ¿no? Sí, gracias. Y sobre todo lo que acaba de mencionar, pues es eso, ¿no? Concientizar a nuestra comunidad latina de que no se dejen de cualquier síntoma, sino que lo tomen en cuenta Claro, no ignoren. porque desgraciadamente así somos como comunidad latina, tenemos algún síntoma y lo dejamos Sí. y es Pero no eso, solamente los concientizar. latinos, yo lo veo en todos lados. Es muy individual. Hay personas que son extremadamente cuidadosos y vienen a verme cuando tienen algo muy, muy leve. A mí me parece genial que vengan a vernos. Pero otros que esperan demasiado. Sí, Gracias, doctor. un gusto. Bueno, muchas Ok, gracias por su tiempo. muchísimas gracias, doctora Nata. Ya nos Extendemos vemos. nuestro agradecimiento enorme por su tiempo y su información. Con Esperamos mucho gusto. comunicarnos nuevamente con usted. Muy Ok, amable. gracias, Gracias. cuídense. Chao, chao. Bueno, y así damos por terminado, mis estimados. Gracias por estar aquí presente. Y bueno, recordándoles de que cualquier información pueden llamarnos aquí a Latina Center al 510-233-8595. Tenemos diferentes programas de apoyo. También tenemos eh, un grupo para el adulto mayor, clases